Por otro lado, los árboles en las ciudades están en un ambiente que les es totalmente o bastante adverso, sobre todo los árboles de alineaciones en veredas, ¿no? Porque las ciudades tienen grandes transformaciones, de entrada vamos a tener sustratos pobremente drenados, o sea, hay mucho suelo, se habla de suelo urbano, sustrato urbano, que tiene que ver con, tampoco ya pasa a ser suelo, porque hay mucho impacto y mucha modificación por la impermeabilización, por los rellenos con escombros, relleno con cualquier material y después trabajar por encima. Entonces tenemos que hay una situación de suelo que no es la del resto de la zona, que es totalmente diferente y que hay que tenerla en cuenta, que hay una baja disponibilidad de agua por más de que haya lluvias, porque no hay superficies absorbentes para que los árboles puedan tener todo su sistema radicular, digamos, recorriendo un ambiente húmedo donde captar agua. Los suelos se compactan, ya sea por paso de vehículos o digamos, por las consolidaciones de veredas y calles. Daño mecánico en raíces, siempre pasa que hay construcciones y servicios subterráneos, ahora cuando se pone fibra óptica, que se pone el gas, que se pasa con el agua, que la cloaca, bueno, nadie tiene en cuenta qué le pasa al árbol cuando yo corto, no sé, al costado de las raíces para la cloaca o para pasar algún cable, ¿no? Estas situaciones afectan el crecimiento, provocando el decaimiento del árbol, mucha mayor susceptibilidad al ataque de insectos y enfermedades, y también daño de raíces que afecta la estabilidad de los árboles frente a los vientos predominantes, ¿no? De ahí también que es tan importante armar redes de protección con árboles para las ciudades para que los vientos tampoco nos perjudiquen y entren con tanta fuerza, ¿no? Acá les muestro algunos ejemplos. Esta foto la sacó la profe Francia ahí en su barrio, porque tenemos un ejemplo de ¿cómo les diría? La falta de planificación, ¿no? Los barrios cambian, se cambia el uso del suelo y se pasa de lo que era vivienda unifamiliar a edificios, tal vez donde antes vivía una familia con 5 hijos, ahora tenemos 4 pisos o 5 pisos de departamentos, donde probablemente vamos a tener muchísima más gente y más uso de ese espacio, ¿no? Entonces estos árboles que inicialmente estaban tal vez a pleno sol, empiezan a quedar en la sombra. Ya sabemos que la energía solar es el alimento, digamos, del árbol para un buen funcionamiento. Se provoca también en la vereda, digamos, al haber construcciones, nadie regula, fíjense, el ataque, digamos, de lo que es poner andamios, los obreros de la construcción, en pos de seguir su trabajo, destruyen las ramas, ¿ven? Ahí tenemos un árbol con muchísimos defectos, Lía, lo habrás visto en tus recorridas, fíjense, ramas cortadas de cualquier modo, ¿sí? Tocones viejos, eh, sombreo de los edificios, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que también ocurre, una impermeabilización total. Esto era lo que nosotros llamamos cantera, cazuela corrida o cantero jardín, lo llaman en otros lados. Fíjense, todo el área de absorción que era antiguamente pasó, digamos, a cementarse. Esto no corresponde, no tendría que ser así, y terminó sacrificándose el árbol en esta pequeña cazuelita. Imaginen el sistema radicular de dónde puede ir a tomar agua y cómo no va a levantar veredas, apenas puede encontrar una grieta o algo donde poder sacar un poco de agua, ¿no? La misma situación. Imaginen cuando esto era todo jardín, la gente empezó a hacer esto porque, bueno, lo veían como sucio, el pasto no se desarrolla, pero justamente ahora estamos trabajando con esto que yo les hablo de la resiliencia urbana o de los corredores verdes, y que ha pasado mucho, si ustedes ven qué pasó con la pandemia y cómo muchas ciudades empiezan a transformarse tratando de evitar el paso de tantos vehículos y tratando de abrir vías para que el agua penetre y que los espacios verdes sean eficientes, hidrológicamente, digamos, positivos, que absorban el agua. Entonces, bueno, acá tenemos que estar hablando de volver a romper toda esta zona de consolidado para que los árboles puedan tener mejores condiciones y pensar de qué modo se puede resolver la permeabilidad de este lugar, con qué tipo de material o con qué tipo de vegetación. Acá exactamente el mismo caso. Estos árboles, si bien no presentan inmediatamente un daño, un síntoma que en respuesta a este daño,
a los 3 o 4 años de que esto ocurrió, empezamos a tener problemas de enfermedades, se hacen más susceptibles a ataques de cochinillas, de pulgones, enfermedades a nivel radicular y caída de árboles, ¿no? Ahí pasa exactamente lo mismo. Todo este barrio que tenía una calidad, digamos, impresionante en cuanto a lo que era la superficie verde, y yo acá estoy hablando de nuevo de un sistema, ¿no? Cómo se desvincula lo que es el arbolado urbano de lo que es el suelo, de la contención, el lugar donde están. Esto era en Cazuela Jardín, y las veredas antes llegaban hasta acá y ahora se ha reducido a 1 metro por 1 metro, que es la nada misma. En general, los árboles de segunda magnitud, estamos hablando de las gestroemias, gleditzias, tal vez fresnos, aunque llegan a una magnitud después más importante. También todo lo que es vegetación nativa, que no llegan a una altura demasiado importante, pero que es importante también que en algunos casos, en estas ciudades tan calientes como es Córdoba o todo el centro del país, que haya calles o avenidas donde la vegetación forme túneles y se generen áreas de ventilación de las ciudades, ¿no? Y que tengamos realmente sombras y no arbolitos chicos que no dan nada, no cumplen tampoco la función ecosistémica que uno pretende que cumplan los árboles grandes, ¿no? Entonces la convivencia con los árboles urbanos es importante tener en cuenta que el árbol necesita su espacio para vivir y no siempre lo tiene, que la mala selección de las especies y la falta de planificación nos lleva a cometer errores graves, que es lo que les mostraba inicialmente. Falta de planificación a mí me parece que es un error, es una cuestión muy, muy importante y que no está mucho en las manos nuestras, ¿no? Porque nosotros heredamos el árbol ya en algún lugar determinado, pero sí podemos pensar en que cuando tengamos que plantar un árbol, en poder elegir bien la especie de acuerdo a lo que dice la normativa, y me refiero a elegir el espécimen que esté en buenas condiciones, creo que ustedes eso lo saben hacer, poder producir un árbol de calidad para el arbolado urbano, saberlo podar, y sobre todo en el caso de la vegetación nativa, ya lo van a ver ustedes en la charla, poder hacer un seguimiento, ¿no?, de la vegetación en su etapa de establecimiento. Bueno, no hay un conocimiento claro de cómo cuidar los árboles y la situación esta nos lleva a cometer errores que nos llevan después mucho tiempo subsanar. O en realidad sí está el conocimiento, pero por alguna razón no se aplica. Entonces, para lograr una buena sustentabilidad del arbolado urbano, es necesario, y fijémonos acá cuál es el rol de las y los técnicos en este caso, ¿no? Conocer las condiciones de sitio, no compactar el suelo o alterar la disposición de los horizontes. En las nuevas urbanizaciones, conocer de antemano las características de las vías a forestar, calles internas, avenidas, zonas comerciales, etcétera, para saber cómo trabajar con eso. El ancho de las veredas es decisivo, de él va a depender el tamaño de las cazuelas y de la plantación. Las veredas menores a 3 metros de ancho no ofrecen condiciones mínimas para hacer una correcta plantación, salvo que pongamos un arbolito muy pequeñito. Entonces, me vengo a esta diapositiva que habla de los espacios del árbol. Este es el libro de Michaud, está en biblioteca, este libro es muy interesante. Fíjense cómo el árbol está agredido desde lo que les contaba de entrada, ¿no? Luminarias, carteles, paso de vehículos, paso de peatones, interferencia de edificaciones, cableado, y en la parte subterránea, cloacas, servicio de desagüe, veredas, asfalto, cimientos. Siempre hay algo que los va a estar afectando. Entonces, desde la Dirección de Espacios Verdes o Parques y Paseos, que es digamos, la parte de la municipalidad que se ocupa del arbolado urbano en Córdoba, ya después los podemos charlar un poquito más a esto cuando nos veamos cara a cara, hay un grupo, hay ingenieros agrónomos que trabajan, hay técnicas también que están trabajando en ese espacio. La verdad que ellos dicen que la ciudad, y es verdad, la ciudad de Córdoba es muy grande, es bastante difícil para los inspectores poder llegar a todos los lugares, pero obviamente en Córdoba estamos con falencias importantes, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias provocadas por la falta de mantenimiento o por los errores de selección de una especie? Bueno, esto que dicen, ¿no? Obstrucción de anuncios publicitarios, obstrucción de alcantarillas, daño a la red de agua potable, esta cuestión de la llegada de los cables, ¿no? La gente se enoja con EPEC, EPEC hace unas podas tremendas, pero es importante que ustedes sepan que donde hay líneas de media tensión,
ya el arco de influencia de la electricidad llega a más o menos 1,5 metros o 2 de lo que es según la humedad ambiental que haya, y es muy peligroso podar cerca de los cables. Entonces, por eso EPEC corta acá abajo directamente. Y acá tenemos un error de planificación en el sentido de que en estos lugares donde hay líneas de media tensión, no debería haber árboles que lleguen allá arriba. Ayer veía, bueno, más allá de que es espantoso el ingreso a Carlos Paz, que tienen palmeras en todos lados, veía que han puesto palmeras Fénix canariensis sobre una línea, bajo una línea de media tensión, y ya hay lugares donde las hojas de las palmeras están tocando los cables, en algunos casos las han matado ya, está bien. Y en otros casos, ustedes piensen, la columna de agua que significa una palmera, que es tan, digamos, tiene tantos vasos llenos de agua con una lluvia en verano, una descarga eléctrica o que se corte un cable de estos y que toque esa palmera, eso implica una columna de agua que entra al suelo y que puede llegar a electrocutar a quien esté cerca, ¿no? Entonces eso realmente es muy peligroso. Bueno, entonces, ¿qué características deberían poseer las especies? Estamos hablando de copa mediana, sistema radicular no invasivo, las nativas cumplen con esto, que sean caducifolias. Se habla de un fuste a 2,20 metros, a partir del cual comienza la copa, que generalmente cuando uno va a buscar una planta vivero, busca esto, en el caso de que sean especies hechas tipo fresno, gleditsia, prunus y demás. Cuando es nativa el caso es distinto porque hay que formarlo en el lugar, porque ya sabemos que la vamos a poner pequeña. Evitar especies de ramificación horizontal y con tendencia a bajar sus ramas. Esto en las avenidas hay que tenerlo en cuenta, de ahí es que es importante que el espacio para el árbol, para que pueda, si yo trabajo con especies de este tipo, poder darle espacio para que no haya interferencias, o en todo caso elegir otra planta. Evitar especies con flores y frutos que obstruyan y que pueden resultar resbaladizos. En este caso, por ejemplo, no se ponen frutales en las veredas. Los troncos deben ser rectos, ¿no?, para evitar golpes o choques. Las especies que sean resistentes a plagas y enfermedades. En esto, a nivel de planificación, también se habla de que no se puede trabajar en la ciudad con la misma especie, sino que tampoco con el mismo género, la misma familia. Entonces se alternan una gran cantidad de especies para que haya mucha diversidad, pues para evitar el monocultivo y que pase, como por ejemplo en este momento nos está pasando, ahora nos pasa con los jacaranda, con el ataque de la chinche del encaje, ¿no? Que en las avenidas donde los árboles están muy continuos uno con el otro, la chinche se va pasando de un árbol al otro y está produciendo problemas bastante graves, ¿no? Que las plantas estén disponibles en los viveros locales, que las especies, la gente busca que tengan un rápido desarrollo para llegar a cumplir su función rápidamente, y que toleren la polución. La selección de una especie única para la forestación de la especie es riesgosa, como yo les decía. La diversidad es ecológica y socialmente necesaria para la salud y la calidad de vida humana. Entonces se considera que una especie no debería participar más de un 10% de una especie, y de las especies de una misma familia no deben representar más del 30% de lo que uno está poniendo. Entonces, para atenuar riesgos de desastre ecológico ante la aparición de plagas o enfermedades, tenemos que decir no más del 30% de una misma familia y no más del 10% de una misma especie. Es deseable que haya un ordenamiento con asociaciones definidas por calle y requerimientos de manejo similares. Esto tiene que ver con la planificación urbana. Acá les muestro esta diapositiva, es la revista Maipue, que nosotros ya no se da más, no se hace más. Esta es una revista de la Universidad del Comahue. En este caso habla de la permeabilidad arbórea de algunas especies utilizadas en arbolados de alineación, y estamos hablando de la Facultad de San Juan, donde tenemos heliofanías y calores muy intensos. Fíjense que habla de distintos tipos de especies, con sus características y la permeabilidad en invierno de pasaje de sol, ¿no? En invierno 70%, y en verano, digamos que ya prácticamente la planta tapa todo el sol, solamente pasa el 18%, ¿no? Y fíjense, qué sé yo, hay especies como
El plátano, que también es un caso parecido, el 57% de la insolación pasa en invierno porque tiene mucho ramaje y en verano solamente el 16%, ¿no? Con estos valores uno puede orientarse a la hora de elegir correctamente la especie que mejor se adapte a cada condición en particular. Y en general se referirán a las especies de permeabilidad mínima en verano y de máxima permeabilidad en invierno para permitir, digamos, que haya insolación en los jardines. De allí que brachichitos, aguaribáis y demás no sean la mejor opción, sobre todo en los lugares como Córdoba, donde el frío en invierno es importante, ¿no? Fíjense en el caso a ver, acá está el aguaribay. La permeabilidad en verano es bastante baja, si se quiere, 30%.